Saludos, bienvenidos a la presentación del capítulo 1 de la materia proyecto de tesis 1. El capítulo 1 se titula El problema. Los aspectos que vamos a tratar aquí son aspectos formales que lleva el capítulo 1 y los puntos que a partir de aquí son los que van dentro o subtítulos del capítulo 1. Si el capítulo 1 se llama el problema, el primer punto es contextualización y delimitación del problema. Segundo, interrogantes en la investigación, objetivos de la investigación, justificación, sistema de variables que lleva la definición conceptual y la definición operacional. Comenzamos entonces a explicar los aspectos formales, que son las condiciones bajo las cuales debe establecerse o crearse el documento. Primero, toda la redacción, y recomiendo que lo vayan haciendo desde ahorita de una vez, va sobre las pautas establecidas por el Manual de Trabajo de Grado de la Universidad de Santa María. Busquen el Manual de Trabajo de Grado de la Universidad de Santa María por internet o contáctelo con alumnos de semestres anteriores. Estas pautas nos establecen de cuáles son los márgenes, el tipo de letra, el tamaño. La idea es que empecemos a redactar de una vez así porque es más trabajoso que tú lo hagas bajo otro formato y puedes tener que cambiar todo el documento. Mejor configuramos de una vez y ya tenemos adelantada esa parte. La redacción del problema, del tema, debe ser de manera impersonal, es decir, en tercera persona. Nada de decir nosotros, yo, nuestro. Usted no aparece en la redacción. O sea, si no puede decir nosotros en Venezuela, no. En Venezuela tal y tal cosa, ¿ok? Nuestra empresa, no, la empresa. Nosotros, nuestro, nos va totalmente eliminado. La redacción es impersonal. Recuerda que estamos partiendo de que ya usted escogió un tema. Esto es para redactar el primer capítulo. El tiempo verbal es futuro, porque es un proyecto. No puede decir, la empresa venía presentando tal problema. No, describe, es como tomar una foto de lo que pasó ahorita. Actualmente la empresa pasa esto, esto y esto. Inclusive, cuando es una tesis, igualito no puedes poner que era en pasado. Describir lo que está ocurriendo ahorita y lo que piensas hacer es a futuro. ¿Ok? Es un informe técnico, o sea, no puede estar cargado de juicios personales. En la tesis tú no puedes decir, la empresa le paga muy mal a los empleados. Ese es un juicio personal. ¿Ok? Opiniones, es una empresa muy próspera y tiene muchos clientes. Ya va. No es lo mismo a que tú digas esa información, a que tú des un soporte de dónde viene eso. O sea, mira, según cifras de la Cámara de Comercio del Estado Unsual, que pasa esto y esto, es diferente a que tú lo establezcas como un juicio propio. No puede haber juicios propios allí. La descripción del problema es en función de la conducta observable. Nunca lo describa en función de la solución. Si yo quiero hacer una reingeniería de procesos, yo no puedo decir, el problema es que no se ha hecho una redefinición de procesos en la empresa. No, ese no es el problema. El problema es, o la descripción del problema es lo que está pasando hoy en día en la empresa, producto de que no se haya hecho una adecuada definición de procesos. Pero el problema es que si los retrasos, la pérdida de tiempo, los inconvenientes de los empleados, el incumplimiento de las cuotas, ese sí es el problema, porque eso es lo que tú observas. Ya la reingeniería sería la solución. O igual si lo vemos desde el punto de vista de un sistema de información. El problema no puede ser que no hay un sistema de información automatizado que haga esto. No. El problema es que como se está haciendo ahorita, se genera retraso, se duplica información, se pierde tiempo, se molestan los clientes. Esas consecuencias son las que yo observo como problema. Deben comenzar la descripción del problema partiendo de un contexto general, seguido de uno intermedio y culminar con un contexto específico. Pues quizás ustedes han visto algunas reacciones, por ejemplo en la Universidad de Oriente, en la UDO, ellos empiezan hablando de la empresa. No, algunas instituciones toman otras pautas, por lo menos en la Santa María trabaja bajo esta pauta. Primero describes el contexto general. Empieza a hablar del tema en el cual estás entrando. Después de que vas a acercarte a la empresa y especificar lo que está ocurriendo. Fíjense, en el contexto general, ustedes van a colocar una definición de autor para la variable o objeto de estudio. La variable o objeto de estudio tiene que ver con el tema. Si yo voy a hacer una red de comunicaciones,
Entonces el tema tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces las telecomunicaciones, tal y tal y tal, aquello y lo otro. Y después de las telecomunicaciones te empiezas a ir acercando a la empresa. Pero en el concepto general, en el contexto general, tienes que poner un concepto de algún libro o varios conceptos y parafrasearlo. O sea, explicar, mira, fulanito de tal establece que tal concepto. Y menganito dice tal concepto. Si es sistema de información, poner conceptos de sistemas de información. O si yo voy a hacer una reingeniería de proceso, entonces hablar lo que es la gestión de proceso como concepto en cualquier empresa. Después vamos al contexto intermedio o áreas de aplicación de la variable. Digamos, yo voy a trabajar con sistemas de información y yo específicamente voy a hacer un sistema de nómina. En el contexto general, yo empiezo describiendo conceptos de sistemas de información según fulano y sutano. Después digo las áreas donde pueden utilizar. Mira, los sistemas de información son muy útiles para manejar sistemas del área productiva, sistemas del área de servicios, sistemas de tal cosa. Específicamente en los sistemas administrativos se encuentra el manejo de las nóminas, que es un tipo de problema que el sistema que requieren las empresas por tales y tales características. Fíjense que fuiste de lo general, que es sistema de información, a los sistemas de nóminas dentro de los sistemas de información. Y de ahí entras después a lo que se llama el contexto específico. Luego el contexto específico está en la organización o empresa. O sea, particularmente la empresa XYZ es una empresa que se desarrolla en tal y tal área. En su sistema de información para el manejo de la nómina viene presentando las siguientes deficiencias. Fíjense, como dije, general, sistema de información. Intermedio, áreas de aplicación y entre el área que me interesa a mí. Porque el sistema de repente no es de nómina, de repente es inventario, de repente es facturación. Y después el contexto específico se refiere ya a entrar en la empresa que me interesa describir. La descripción de este problema debe ser en forma general, en términos de la conducta observada, como les decía. No voy a, cuando digo que la descripción sea de forma general, no van a llegar a dar un nivel de detalle muy específico porque se pierde la idea de lo que queremos dar a entender. La idea es que se entienda que hay un problema. No llegar y decir, bueno, el problema que existe en el sistema de nóminas es que cuando el empleado cobra su sueldo, le dan 2 copias del recibo, un recibo, la copia amarilla debe almacenarlo en el archivo tal, la copia roja la firma fulanito y se la entrega. La gente se pierde en la información. Es más lógico que yo diga, mira, bueno, ahí se duplica el documento o no se registra alguna, pero no dar el detalle paso a paso porque ya habrá un punto dentro de la tesis cuando yo describa el sistema paso a paso. Aquí es los problemas observados, es más general la descripción. No se requiere un nivel extensivo de detalle, solo los aspectos más relevantes. No con esto quiero decir que la explicación va a ser vaga, que yo voy a decir, en la empresa existen ciertos problemas, lleva como que ciertos problemas. Porque el sistema tiene alguna deficiencia, especifica pues cuáles son, pero sin tener que explicar paso a paso las acciones de cada uno de los actores del sistema. No, por favor, no plantear situaciones, problemas fuera de su área de competencia. Si hay un problema en la organización que tú no lo vas a atacar con tu propuesta y no lo vas a resolver, es mejor hacerse el loco, no lo menciones, pues. Porque si no, cuando yo venga como jurado y me diga, mira, tú hablaste de este problema en la situación actual de la empresa y en la tesis tú no hiciste nada para solucionarlo, entonces no lo toques. Es preferible obviarlo como si no existiera. Que si yo tengo, por ejemplo, problemas con la selección de los clientes y tu sistema no ayuda nada para eso, bueno, no lo nombres. Pon aquellas cosas, es como tú mismo ir vendiendo tu producto. Mira, existen tales y tales problemas, ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Entonces, esos problemas son los que vas a solucionar. Si, repito, estamos haciendo una reingeniería de procesos y entonces con la reingeniería de procesos yo voy a tener los procesos definidos claramente. Vamos a poder tener un manual donde yo pueda aclarar las cosas cuando tenga dudas. No va a haber discusiones en cuanto a quién tiene la orden de mando sobre un cargo. O sea, son algunas ventajas de definir procesos. Bueno, eso es lo que tú puedes empezar a definir como problema. Mira, al momento de tomar una decisión existen inconvenientes y se retrasa porque no está definido exactamente quién lo debe hacer. Muchas dudas o errores en la realización del proceso debido a que no hay un manual donde se pueda recurrir. Entonces, fíjense como ya vamos mostrando la idea de hacia dónde queremos ir. Pero, repito, lo que tenga que ver conmigo. Si son áreas que no las va a resolver mi sistema, yo me voy a poner a decir que la red de transmisión de datos es muy lenta y mi sistema no va a tener que ver con la red y no la va a resolver, entonces mejor no lo menciones porque no lo vas a resolver. Se puede acompañar la descripción con métrica.
Con esto quiere decir que de manera es opcional. Si tú tienes alguna métrica que pueda apoyar lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, mira, la empresa ha perdido muchos clientes. Según el último informe del año tal, ella perdió un tanto por ciento. Tengo una información avalada por alguien. Esa es una métrica, una medición. O mira que si tienes una tesis que tenga que ver en el área de salud y miren, según la Organización Mundial de la Salud, dice que tales y tales datos en las empresas han venido ocurriendo tal problema, que es el que tú tienes. Eso podría avalar lo que tú tienes, lo que se llama métrica. Si no las tienes, no se colocan, son opcionales, no son obligatorias. Y hay que hacer una descripción breve de la propuesta, de lo que se pretende hacer y la relevancia de la investigación. Cuando hablo de una descripción breve de la propuesta, no voy a hacer una descripción detallada porque esto es un proyecto. O sea, yo no voy a decir, se piensa desarrollar un sistema de información que tenga una opción donde tú mandes, emites la nómina y le mandes el archivo al banco. Oye, no me dejes ese nivel de detalle porque todavía no sabes exactamente cómo va a ser. Tú puedes dar una descripción más somera donde dice, mira, se piensa aplicar las herramientas de los sistemas de información para manejar bases de datos que permitan tener los reportes actualizados de tal cosa, un poco más general, pero no vas a decir cuántos botones hay, cuántas pantallas, que se imprime, que si en PDF, no puedes dar ese nivel de detalle porque todavía no has hecho el producto y no se estila, es una propuesta. Y la relevancia de investigación te refieres porque es importante para esta organización esta investigación, quizás de repente es la primera vez que se hace un desarrollo de ese tipo en esa área o porque se va a aplicar tal cosa. Que tiene de interesante este trabajo que tú vas a realizar allí? Eso es lo que debe haber en la primera parte, contextualización y delimitación del problema. Después de aquí pasamos a lo que se llaman las interrogantes de la investigación. Aquí se redacta un conjunto de interrogantes que serán respondidas por cada uno de los objetivos específicos. Por lo tanto, la recomendación es que primero hagan los objetivos específicos y después hagan las interrogantes. Porque, por ejemplo, si mi primer objetivo específico es analizar el funcionamiento del sistema de nómina actual de la empresa, ese es mi primer objetivo. ¿Cuál sería la pregunta de interrogación? Uno pone título, preguntas de interrogación. Bueno, en la situación presentada en esta organización surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo está funcionando actualmente el sistema para la información para el manejo de la nómina? ¿Ven? Esa es la pregunta. ¿Cómo se responde? Analizar el sistema actual. Por eso es que digo, primero hacen los objetivos y después van al punto atrás, que es las interrogantes, que son cada una por un objetivo específico. Llegamos entonces al objetivo general. El objetivo general comienza con un verbo infinitivo que abarca nuestro producto final. Está muy asociado con el título. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer hacer un plan estratégico para la empresa PQR, ¿ok? Voy a hacer el título de mi tesis es Plan estratégico para la empresa PQR. ¿Y cuál es el objetivo general? Desarrollar o elaborar un plan estratégico para la empresa tal. Ok, entonces fíjense que lleva el verbo elaborar en infinitivo. De repente es una tesis, desarrollar, construir un sistema de información, ¿verdad? Ok, entonces lleva un verbo en infinitivo que es y el producto que vas a hacer. Que si es un sistema, lo que llaman la variable, pues, que si es un sistema de información, que si es una red de comunicaciones, que si es una reingeniería. Dice, incluye también la organización o departamento específico donde se realizará. Digo, elaborar un plan estratégico para la empresa PQR. Ya estoy diciendo el departamento, en la empresa PQR. También se lleva el contexto, o sea, la ciudad y el año en que se realizará la investigación. ¿Dónde queda esta empresa? En Cumaná. Cumaná 2020. No importa que usted no esté en Cumaná. ¿Ok? El contexto de la investigación es el área donde esté la empresa. Usted puede desarrollar un sistema o puede hacer una planificación, una red para una empresa que está en Caracas o que está en Valencia o que está en Margarita, o sea, en cualquier ciudad. Pero hay que contextualizarlo. Lo importante es que usted va a buscar la información allí, pero usted puede estar físicamente en otro lugar. No tiene que ser a juro aquí en Anzoátegui. Objetivos específicos. Una vez que ponemos el objetivo general, ¿verdad? Objetivos específicos son los pasos para lograr el objetivo general. Entonces,
el paso a paso, pues, cómo yo voy a llegar, si voy a desarrollar, elaborar plan estratégico para una empresa, ¿cómo hago yo para llegar hasta allí? Dice, cada uno comienza con un verbo en infinitivo y van ordenados según un orden de profundidad. Por ejemplo, yo no puedo comenzar por evaluar y después analizo. Sería al revés. Primero yo analizo, después construyo y después puedo trabajar sobre esos resultados. Se toma como referencia para la redacción las fases de la metodología aplicada. ¿Ok? Normalmente, si yo voy a aplicar una reingeniería, hay una metodología de reingeniería de procesos que tiene unos pasos. Esos pasos me pueden servir a mí para decir los objetivos. Los objetivos normalmente son 5 o 6. Si voy a hacer un desarrollo de un sistema de información, los objetivos son que se hacen un análisis, un diseño, una construcción de interfaces, una prueba del sistema, una documentación. ¿Ok? Los pasos para llegar a aplicar todo y construir mi tesis. Viene el siguiente punto, que es la justificación. Dice, se plantea aquí el por qué la investigación. ¿Por qué de la investigación? Fundamentado en dos aspectos principalmente. Aquí vamos a colocar por qué es necesario hacer esta investigación y qué bondades tiene esta propuesta de investigación. Y hago esta aclaratoria porque he visto muchos trabajos y tienden a erróneamente a equivocarse haciendo lo siguiente. Empiezan a hablar de todo lo bueno que va a ser la propuesta, pero sin embargo no dicen por qué se necesita. Pues mira que el nuevo sistema permitirá tener los datos actualizados, emisión de tal cosa para los clientes, un seguimiento de la información de los productos. Ok, muy bueno, pero ¿por qué la necesito yo? ¿Y cómo fundamento yo la necesidad? Primero se fundamenta la necesidad enfocando esta pregunta. O sea, ¿qué pasaría si yo no hago esta tesis? ¿Qué puede pasar en la empresa? Entonces, bueno, no es volver a describir el planteamiento. El planteamiento se hizo, sino las consecuencias de seguir trabajando así. Entonces, quizás una reacción podría decir, de mantenerse el funcionamiento actual en la empresa fulana de tal, o en el departamento tal, o en el sistema tal. Puede ocurrir lo siguiente, mira, pérdida de cliente, tener que pagar multa, cierre de operaciones, despido de personal. ¿Qué consecuencias puede traer si yo sigo sin hacer esta tesis en la empresa, sin dar esta solución? Entonces, después de que me dice, bueno, ¿por qué se necesita? Porque se puede implicar costo, tiempo, pérdida de cliente, todas las cosas que justifican que yo haga algo. Entonces, en función de esto, se propone realizar tal cosa que va a permitir, entonces van a dar las bondades de la propuesta, pero también las van a dar en líneas generales. Es decir, si yo voy a hacer una reingeniería, nombra las bondades que tiene una reingeniería. No vas a decir exactamente, como les planteé antes, que me va a generar un reporte de esto que va a hacer tal cosa. Entonces no va a describir el producto en detalle, sino qué bondades trae aplicar esto que ustedes piensan colocar como solución dentro de la ingeniería del sistema. Y el último punto es el sistema de variables, que tiene dos aspectos: la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual dice que se elabora un cuadro con el siguiente formato, donde se identifican las variables de cada objetivo y una definición de la misma según los textos, una definición del libro. Entonces para cada objetivo, yo defino una variable, que es lo que integra ese objetivo, y busco un concepto. Por ejemplo, aquí hay un caso de una tesis de planificación estratégica donde el primer objetivo era describir la situación actual de la empresa y el segundo objetivo formular visión, misión y objetivos estratégicos. Entonces, en el primer objetivo, describir la situación actual, ¿cuál es la variable? ¿Con qué estoy trabajando? Bueno, con la situación actual. ¿Y qué es la situación actual? Busco de un texto, de un libro, de un autor que mira, la situación actual es el funcionamiento de una empresa, Igual aquí, formular visión, misión y objetivos estratégicos. Bueno, ¿cuál es la variable? La visión, la misión y los objetivos estratégicos. Y colocamos aquí el concepto de visión, el concepto de misión y de objetivos estratégicos. Esto es lo que lleva a la definición conceptual. Es muy sencilla porque son lo que tenemos que analizar, que esté bien cada objetivo. Y en la definición operacional dice, dependerá del contexto de investigación. Porque yo puedo tener un área de trabajo muy amplia. Para mí, en mi tesis, yo voy a trabajar solo estos aspectos. Dice, aquí cada variable tendrá subdimensión, o sea, subvariable, e indicadores y subindicadores. Se aplica porque no siempre hay subindicadores. Entonces, fíjense aquí, tenemos aquí un ejemplo de ese cuadro anterior. Nosotros sacamos las variables. Bueno, este es otro ejemplo porque quise ser más amplio, es como un sistema de información. Vamos a suponer que el objetivo era analizar el sistema de información actual para el manejo de inventario, suponiendo que ese es el objetivo. En el cuadro 1 ponemos ese objetivo, la variable es el sistema de información, ¿verdad?
y su concepto. Pero esa variable la traemos a este cuadro, la que tuvimos en el cuadro anterior, traemos nada más la variable y le vamos a poner una dimensión y un indicador. La dimensión es el área dentro del cual yo la ubico y el indicador debe ser qué es lo que yo le mido en realidad, lo que me indica si esa variable está bien o está mal. Si yo estoy analizando el sistema de información actual, yo puedo la dimensión, bueno, estamos hablando del contexto del sistema de información. Y indicador, ¿cómo defino yo ese contexto? A través de los datos del sistema actual, a través de la situación, de la descripción de la situación actual. Otro ejemplo, mira, definir los requerimientos del sistema, la variable de requerimiento. Dentro de qué dimensión está dentro de lo que es la ingeniería de software. Y que se establece dentro de esos requerimientos, los funcionales, los no funcionales y las limitaciones. Aquí no se pone concepto, sino cuál es indicador. Si este es muy amplio todavía, llevaría los subindicadores. Entonces, esto es, jóvenes, lo que tenemos que realizar una vez que tengamos definido el primer tema. Inicialmente vamos entonces que tengamos definido el tema de tesis, definir el tema, y después con este material van a empezar ustedes a construir su capítulo 1. Gracias por su atención.